Hay una parte de Internet que la mayoría de las personas nunca ve. No porque esté oculta, no porque sea imposible de encontrar, ni siquiera porque esté protegida detrás de una contraseña o enterrada en foros imposibles de rastrear, sino porque para llegar ahí, tienes que tomar decisiones específicas. Tienes que hacer clic cuando normalmente no lo harías. Tienes que abrir un video que parece no tener sentido. Tienes que seguir bajando, seguir buscando, seguir investigando, incluso cuando algo dentro de ti te dice que sería mejor detenerte. Y eso es lo que hace que algunos rabbit holes sean diferentes a todos los demás. Porque no se sienten solo como curiosidad, no se sienten solo como entretenimiento, no se sienten como esos misterios inofensivos de Internet que ves durante 10 minutos y luego olvidas. No, hay rabbit holes que, en algún punto, cambian de forma. Empiezan como una rareza y terminan sintiéndose como algo que no deberías estar viendo. Como si hubieras entrado a un lugar que no fue hecho para ti. Como si alguien hubiera dejado una puerta entreabierta y tú hubieras decidido cruzarla. Y lo más inquietante de todo es que muchas veces ni siquiera te das cuenta del momento exacto en que dejaste de observar algo extraño y comenzaste a formar parte de ello. Porque eso es lo que vuelve tan oscuros a ciertos rabbit holes de Internet. No el contenido en sí, no las teorías, no los símbolos, no los videos raros, sino la sensación de que, entre más avanzas, menos parece que tú estás investigando el misterio, y más parece que el misterio te está guiando a ti. Y hoy vamos a entrar justo ahí, en ese punto donde la curiosidad deja de ser divertida, donde el misterio deja de sentirse lejano, y donde Internet empieza a revelar algo mucho más incómodo, que algunos rabbit holes no solo están esperando ser descubiertos, parecen haber sido creados para que alguien, eventualmente, los encuentre. La mayoría de los rabbit holes comienzan de forma inocente, un video curioso, un canal extraño, un comentario fuera de lugar, una miniatura rara en recomendaciones, un título que parece escrito sin sentido, una transmisión en vivo con 3 espectadores, una cuenta que publica algo todos los días, pero nadie entiende por qué. Y al principio todo parece normal dentro de lo raro, porque Internet siempre ha estado lleno de contenido extraño. Eso no sorprende a nadie. Siempre ha habido videos absurdos, proyectos artísticos incomprensibles, cuentas automáticas, transmisiones vacías, foros llenos de teorías, personas haciendo cosas sin contexto y canales enteros construidos alrededor del caos. Eso, por sí solo, no convierte algo en un rabbit hole. Lo que lo convierte en uno es el siguiente paso. Ese momento en el que alguien nota algo. Un detalle pequeño, una repetición, un patrón, una coincidencia que parece demasiado específica, una frase escondida, una imagen que aparece más de una vez, un símbolo colocado justo donde no debería estar. Y de pronto, lo que parecía ruido empieza a parecer mensaje. Ahí es donde todo cambia. Porque el Internet extraño puede ignorarse, pero el Internet que parece esconder algo, no. Y en cuanto una persona lo comparte, todo se acelera. Alguien sube una captura, otra persona encuentra un video relacionado, alguien más revisa publicaciones antiguas, otro descarga el audio y lo invierte, otro analiza cuadros específicos, otro busca coordenadas, nombres, números, patrones, fechas. Y sin darte cuenta, lo que era un detalle aislado empieza a crecer. Primero se vuelve una teoría, luego una investigación, luego una comunidad. Y cuando eso ocurre, el rabbit hole ya no pertenece a una sola persona. Se convierte en algo colectivo. Internet empieza a hacer lo que mejor sabe hacer, obsesionarse. Pero aquí aparece el primer problema. Cuando miles de personas observan algo al mismo tiempo, siempre van a encontrar más cosas. La pregunta es, ¿realmente están descubriendo algo? ¿O solo están viendo lo que quieren ver? Porque el cerebro humano está diseñado para reconocer patrones. Es una herramienta de supervivencia. Conecta puntos, busca significado, construye historias incluso cuando la información es incompleta, rellena vacíos, convierte coincidencias en señales.
Y eso es exactamente lo que hace tan peligrosos a algunos rabbit holes, que muchas veces no sabes dónde termina el misterio real y dónde comienza la interpretación colectiva. Pero incluso sabiendo eso, hay casos que siguen siendo difíciles de ignorar, casos donde las coincidencias se acumulan demasiado, casos donde los detalles encajan con una precisión incómoda, casos donde la sensación de que aquí hay algo no desaparece, por más que intentes explicarlo racionalmente. Y cuando eso pasa, el rabbit hole deja de sentirse como una simple casualidad. Empieza a sentirse como un camino que alguien diseñó. O peor todavía, un camino que sigue funcionando exactamente como debía funcionar. Uno de los aspectos más inquietantes de estos casos es cuando el misterio se vuelve personal. Porque mientras el rabbit hole es lejano, puedes observarlo con distancia, puedes analizarlo, puedes teorizar, puedes verlo como una historia externa. Pero hay un punto donde esa barrera se rompe. A veces ocurre cuando el contenido parece cambiar dependiendo de quién lo ve. A veces cuando diferentes usuarios reciben recomendaciones extrañamente similares. A veces cuando los comentarios mencionan cosas que acabas de pensar. A veces cuando descubres que una frase, una referencia o una imagen parece dirigida a alguien en específico. Y ahí aparece una sensación muy difícil de explicar. Como si el rabbit hole ya no estuviera simplemente ahí, sino que estuviera reaccionando. Como si te hubiera detectado. Suena absurdo. Y probablemente, en muchos casos, lo sea. Pero esa sensación existe. Y cualquiera que haya caído demasiado profundo en algún rincón extraño de Internet, sabe exactamente de qué estoy hablando. Es esa incomodidad de abrir un video y sentir que no deberías estar ahí. De leer un comentario y pensar, esto no parece escrito para el público. De encontrar una referencia demasiado exacta justo después de buscar algo relacionado. De sentir por un segundo que dejaste de consumir contenido y empezaste a ser parte del contexto. Tal vez sea una ilusión, tal vez sea sugestión, tal vez sea simplemente el efecto de pasar demasiado tiempo analizando lo mismo. Pero aún así, el impacto psicológico es real, porque los rabbit holes más oscuros no solo juegan con lo que ves, juegan con la forma en la que interpretas lo que ves. Y una vez que eso ocurre, todo se vuelve más intenso. Durante años han existido transmisiones extrañas en Internet. Señales en vivo sin explicación. Cámaras apuntando a lugares vacíos. Habitaciones silenciosas. Calles sin movimiento. Personas sentadas durante horas sin hacer nada aparente. Micrófonos captando sonidos incomprensibles. Canales que transmiten 24/7 sin descripción, sin identidad, sin propósito visible. La mayoría pasan desapercibidas. Se pierden en la inmensidad del contenido que nadie ve, pero algunas no. Algunas son encontradas por la persona correcta, en el momento exacto. Y cuando alguien decide quedarse observando, empieza a notar cosas. Cambios sutiles, luces que se apagan y encienden sin razón, sombras que parecen moverse, ruidos que no encajan, personas entrando y saliendo del encuadre sin contexto, mensajes en el chat de usuarios que parecen saber más de lo que deberían, títulos que se modifican, etiquetas que aparecen y desaparecen, pequeños detalles que, por separado, no significan nada, pero juntos construyen una atmósfera imposible de ignorar. Lo más inquietante no siempre es lo que ocurre en pantalla. A veces es lo que no tiene explicación alrededor del contenido. ¿Quién lo transmite? ¿Desde dónde? ¿Para quién? ¿Por qué mantener activa una señal que aparentemente nadie debería estar viendo? ¿Por qué subir cientos de horas de material sin contexto? ¿Por qué volver una y otra vez al mismo lugar, al mismo sonido, a la misma imagen? Y aquí aparece algo importante. Internet tolera muy bien lo extraño, pero tolera muy mal lo extraño sin motivo. Porque cuando algo no parece tener una finalidad clara, la mente humana empieza a inventarla. Y muchas veces, en ese intento por encontrar sentido, el rabbit hole crece más de lo que debería. Pero otras veces, crece porque realmente hay más. Porque los videos llevan a otros videos. Los nombres de usuarios se repiten en distintos sitios. Los símbolos aparecen en más de una plataforma. Las fechas coinciden.
Los horarios se alinean, las referencias se cruzan con publicaciones antiguas. Y entonces ya no parece un simple stream extraño, parece una pieza dentro de algo mayor. Y como ya vimos en los capítulos anteriores, Internet nunca investiga solo. Cuando alguien encuentra algo raro, lo comparte. Eso es todo lo que hace falta. Una publicación en un foro, un hilo en Reddit, un video en TikTok, una cuenta en X mostrando capturas, un clip en YouTube con un título tipo "Nadie habla de esto". Y en cuestión de horas, decenas o cientos de personas ya están revisándolo todo. Empiezan las capturas de pantalla, las grabaciones, los archivos guardados antes de que algo desaparezca, los análisis cuadro por cuadro, las comparaciones entre versiones, las traducciones, las teorías, las cronologías, los mapas, las conexiones, y poco a poco, lo que parecía aislado empieza a conectarse con otras cosas, otros canales, otras cuentas, otros mensajes, otras fechas, otras personas que llevaban meses mirando lo mismo en silencio. En ese punto, el rabbit hole deja de ser pequeño, se vuelve una red. Y eso es precisamente lo que lo hace más peligroso para la mente de quien investiga. Porque cuando ya no está siguiendo una sola pista, sino decenas, el cerebro entra en un modo distinto. Empieza a buscar coherencia total. Necesita que todo encaje. Necesita una respuesta. Necesita una revelación final que justifique el tiempo invertido. Y esa necesidad es una trampa. Porque muchos rabbit holes no tienen cierre. No tienen solución. No tienen una gran verdad al final. A veces solo tienen más material, más preguntas, más fragmentos, más ruido. Pero una vez que ya invertiste horas, dejar de investigar empieza a sentirse como rendirse. Y ahí es cuando muchas personas cruzan una línea sin darse cuenta. Ya no están viendo algo por curiosidad, están persiguiendo validación. Necesitan encontrar la prueba. Necesitan demostrar que no fue una pérdida de tiempo. Necesitan creer que todo eso llevaba a alguna parte. Y eso los arrastra todavía más profundo. Pero aquí vuelve a aparecer una verdad incómoda. No todo lo que parece extraño lo es. No todo símbolo tiene significado. No todo patrón fue puesto a propósito. No toda frase escondida es un mensaje. No toda coincidencia implica diseño. A veces un video raro es solo eso, un video raro. A veces un canal sin contexto es solo una cuenta abandonada. A veces una transmisión vacía existe porque alguien olvidó apagarla. A veces los mensajes parecen dirigidos a alguien porque el cerebro humano es experto en sentirse aludido. Y es importante decirlo porque justo ahí nacen algunas de las teorías más exageradas de Internet. Cuando suficientes personas observan algo durante suficiente tiempo, casi cualquier cosa puede parecer significativa. Un error de compresión se vuelve un rostro. Una falla de audio se vuelve un susurro. Una secuencia de letras aleatorias se vuelve un código. Una miniatura mal recortada se vuelve una pista. Una cuenta secundaria olvidada se vuelve parte de una conspiración. Y sin embargo, lo complicado es que a veces sí hay algo detrás. Ese es el problema. Que la mayoría de las veces las coincidencias explican mucho, pero no siempre explican todo. Existen casos donde las conexiones son demasiadas, donde la repetición no parece accidental, donde la estructura del contenido sugiere intención, donde cada nueva capa parece haber sido puesta ahí para quien decidiera profundizar. Y cuando eso pasa, cambia completamente la experiencia, porque ya no estás tropezando con algo raro. Estás siguiendo una ruta que alguien probablemente dejó construida, tal vez como experimento, tal vez como obra interactiva, tal vez como juego psicológico, tal vez como una forma de seleccionar a cierto tipo de audiencia, o tal vez por razones mucho más difíciles de entender. Sea cual sea la respuesta, el efecto es el mismo. La sensación de que no descubriste el camino. La sensación de que el camino te estaba esperando. Uno de los niveles más inquietantes de algunos rabbit holes aparece cuando llevan a comunidades ocultas. No me refiero solo a grupos grandes hablando de teorías. Me refiero a espacios cerrados, foros privados, servidores por invitación, canales escondidos dentro de otras plataformas, grupos que no aparecen fácilmente en búsquedas, lugares donde todos parecen saber algo,
menos tú. Entrar en un sitio así cambia por completo la experiencia, porque hasta ese momento todo era observación. Estabas viendo, leyendo, analizando desde afuera. Pero cuando entras a una comunidad, ya no eres solo espectador. Ahora participas. Lees reglas no escritas. Aprendes referencias internas. Descubres que algunas personas llevan meses o años siguiendo el mismo rastro. Ves archivos organizados por fechas, capturas que ya no existen públicamente, versiones antiguas de videos borrados, nombres de usuario repetidos en distintas plataformas, debates sobre si algo fue real, si fue montaje o si ambas cosas son parte del mismo juego. Y poco a poco ocurre algo peligroso. Normalizas la rareza. Lo que antes parecía perturbador empieza a sentirse cotidiano. Lo que antes te habría hecho cerrar la pestaña, ahora solo te parece otra pieza más. Te acostumbras a leer cosas ambiguas, a ver imágenes incómodas, a interpretar símbolos, a seguir pistas incompletas. Y cuando una comunidad completa comparte ese mismo marco mental, la inmersión se vuelve todavía más fuerte. Porque ya no solo lo estás pensando tú, hay otras personas confirmando que también lo ven. Y esa validación colectiva puede ser poderosa. A veces demasiado poderosa. Porque una comunidad puede ayudarte a encontrar respuestas, pero también puede empujarte a creer en patrones que no existen. Puede profundizar la investigación o amplificar la obsesión. Y en los rabbit holes más oscuros, ambas cosas suelen ocurrir al mismo tiempo. Hay un punto específico en muchos rabbit holes donde todo cambia. Quienes han estado ahí lo saben. Es ese momento donde el contenido deja de ser curioso y empieza a ser inquietante. No siempre es algo explícito. No siempre es una gran revelación. A veces es algo mínimo. Un frame, una frase, una imagen, un nombre, una coordenada, una voz, un comentario borrado demasiado rápido. Una transmisión que parece responder a una investigación que ocurrió horas antes. Una referencia que se siente demasiado exacta. Algo que no encaja. Y esa pequeña grieta es suficiente. Porque desde ahí, ya no puedes volver a ver todo igual. El tono cambia, la percepción cambia, tu relación con el contenido cambia, y mucha gente se detiene justo ahí. Cierra la pestaña, apaga el video, deja el hilo a la mitad, se aleja, no porque tenga una respuesta, sino porque siente que ya no quiere seguir encontrándola. Pero no todos hacen eso. Algunas personas avanzan, siguen haciendo clic, siguen abriendo enlaces, siguen revisando archivos, siguen buscando el siguiente nivel, la siguiente pista, la pieza que falta, y eso las lleva más profundo, a contenido más difícil de explicar, a comunidades más cerradas, a narrativas más confusas, a material que parece diseñado para filtrar quién sigue y quién decide salir, y en algunos casos, a cosas que después desearían no haber encontrado. Uno de los aspectos más peligrosos de los rabbit holes es la ilusión del control. Parece que tú decides. Tú eliges qué video abrir. Tú eliges qué comentario leer. Tú eliges qué pista seguir. Tú eliges qué teoría considerar. Pero cuando te detienes a pensarlo, no siempre es así. Cada recomendación te empuja en una dirección. Cada algoritmo te muestra algo porque cree que vas a quedarte. Cada enlace conectado a otro crea una continuidad artificial. Cada pista bien colocada te hace sentir descubridor, aunque tal vez solo estés siguiendo un recorrido preestablecido. Y eso plantea una idea inquietante. Tal vez nunca estuviste completamente en control. Tal vez desde el principio estabas siendo guiado. No necesariamente por una persona, a veces por una plataforma, por un sistema de recomendación, por una lógica de retención, por contenido optimizado para mantenerte dentro. Y aquí es donde el concepto de rabbit hole se vuelve todavía más relevante hoy. Porque gran parte de Internet ya está construida para profundizar tu atención. Los algoritmos no quieren que solo veas algo. Quieren que veas lo siguiente, y luego lo siguiente, y luego algo un poco más específico, más intenso, más extraño, más alineado con tu comportamiento. Mientras más interactúas, más afinado se vuelve el contenido. Más preciso, más personalizado, más efectivo. Y en cierto punto puede parecer que Internet entendió exactamente qué te intriga.
que te inquieta, que te obsesiona, como si te conociera demasiado bien. Y aunque eso no significa que exista una intención oscura detrás de cada rabbit hole, sí significa algo importante, que nunca antes había sido tan fácil construir una experiencia que se sienta viva, reactiva y personalizada. Es decir, nunca antes había sido tan fácil crear un rabbit hole perfecto. Y eso borra cada vez más la línea entre un misterio real y uno diseñado. Antes era más sencillo imaginar la diferencia. O encontrabas algo auténticamente extraño, o encontrabas un proyecto hecho para parecerlo, pero hoy las cosas son mucho más complejas. Con las herramientas actuales, alguien puede crear contenido que evoluciona, que se adapta a la audiencia, que cambia según las reacciones, que responde indirectamente a teorías, que alimenta comunidades enteras sin revelar nunca si detrás hay una sola persona, un grupo, una campaña o simplemente un experimento narrativo. Y cuando eso ocurre, la experiencia del espectador cambia por completo, porque ya no solo consume una historia, la habita, la modifica, la interpreta, la expande, se vuelve parte de su funcionamiento. Eso hace que los rabbit holes del futuro sean mucho más complejos, mucho más inmersivos, mucho más difíciles de identificar a tiempo. Porque mientras más real se siente la interacción, más difícil es recordar que quizá todo fue diseñado para producir exactamente esa sensación. Hace algún tiempo, un usuario compartió algo aparentemente simple. Había encontrado una serie de videos, nada espectacular al principio, contenido básico, casi aburrido, clips cortos, títulos extraños, descripciones ambiguas, como ese tipo de material que normalmente ignorarías después de unos segundos. Pero decidió mirar más. Y entonces notó un patrón. Los títulos parecían tener una lógica. Las descripciones también. No eran aleatorias. Había una estructura escondida. Tomó las primeras letras de varios títulos. Después revisó las descripciones. Luego ordenó los videos por fecha. Y poco a poco empezó a formarse una frase. No completa, no clara, solo fragmentos. Eso fue suficiente para seguir. Encontró más videos, más letras, más partes del mensaje. Algunas estaban en miniaturas, otras en etiquetas, otras en errores deliberados de escritura. Y con cada hallazgo, la sensación de casualidad se hacía más difícil de sostener, hasta que finalmente la frase se completó. Y lo extraño no era solo el mensaje, lo extraño era la forma en que estaba construido. No parecía dirigido a una audiencia general. No parecía una campaña para llamar atención. No parecía un juego hecho para volverse viral. Parecía un mensaje para alguien específico, para una sola persona. Y eso lo cambiaba todo. Porque una cosa es encontrar un misterio abierto al público, y otra muy diferente es sentir que encontraste por accidente algo que tal vez no era para ti. Tal vez fue solo un experimento narrativo brillante. Tal vez una coincidencia improbable. Tal vez una obra interactiva disfrazada de casualidad. O tal vez fue algo más. Y esa es precisamente la clase de duda que hace que los rabbit holes permanezcan en la mente durante tanto tiempo. No porque te den respuestas, sino porque te dejan con una posibilidad difícil de demostrar, pero imposible de ignorar del todo. Y al final, ahí está el verdadero peligro. No necesariamente en lo que encuentras, sino en el tiempo que pasas dentro. Horas, días, a veces semanas, saltando entre cuentas, guardando capturas, revisando comentarios, comparando fechas, intentando encontrar una lógica definitiva, convenciéndote de que la siguiente pista sí va a aclararlo todo. Pero casi nunca ocurre así, porque muchos rabbit holes no tienen final, solo profundidad. Siempre hay otro enlace, otro archivo, otro usuario diciendo haber encontrado algo nuevo, otra versión del mismo video, otra cuenta relacionada, otra teoría más elegante que la anterior, otra capa. Y mientras tanto, el tiempo desaparece. La noción de escala se pierde. La mente empieza a vivir dentro del patrón. Todo parece conectado. Todo parece potencialmente relevante. Todo parece una pieza del mismo rompecabezas. Hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. Ya no sabes si estás investigando porque realmente hay algo ahí,
o porque ya no soportarías aceptar que tal vez no lo hay. Y ese momento es probablemente el más oscuro de todos, porque ahí entiendes que el rabbit hole no siempre gana mostrándote algo perturbador. A veces gana simplemente logrando que no puedas salir. Después de todo esto, queda una pregunta. ¿Qué tan profundo puede llegar un rabbit hole? La respuesta más honesta es simple. No lo sabemos, porque Internet sigue creciendo, sigue cambiando, sigue multiplicando espacios, plataformas, formatos, comunidades y formas de interacción. Y con eso también cambian sus misterios. Cada día aparecen nuevos rincones, nuevas cuentas, nuevas transmisiones, nuevos patrones, nuevas historias que podrían no ser historias, nuevos caminos que parecen casuales, hasta que dejan de parecerlo. Eso significa que siempre habrá otro rabbit hole, otro esperando en una recomendación, en un comentario, en un enlace olvidado, en una transmisión con 0 espectadores, en una frase fuera de lugar, en un video demasiado normal, como para ser completamente inocente. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de todas, que los rabbit holes más oscuros no anuncian lo que son, no se presentan como misterios, no dicen «entra aquí», se disfrazan de ruido, de contenido irrelevante, de rareza sin importancia, de algo que podrías ignorar, hasta que alguien no lo ignora, hasta que alguien hace clic. Y entonces empieza otra historia, tal vez una más extraña, tal vez una más elaborada, tal vez una que todavía nadie entiende, o tal vez una que, en este mismo momento, ya está ocurriendo en alguna parte, esperando exactamente a la persona correcta para comenzar a ser descubierta. Este fue otro expediente viral. Si te interesan los misterios de Internet, las historias ocultas detrás de los videos virales, los rincones extraños que casi nadie investiga, y esos casos donde lo inquietante no está en lo que ves, sino en lo que empiezas a sentir mientras lo ves, suscríbete. Porque el próximo caso podría no ser solo un misterio viejo, podría ser algo que esté ocurriendo ahora mismo, algo pequeño, algo aparentemente insignificante, algo que todavía nadie ha conectado y que tal vez ya esté esperando a que alguien haga clic.